Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Amigos, justamente aquí en los podcasts de Bloom. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, me imagino que a muchos de ustedes les debe apasionar también, y es acerca de la música y de su influencia en la vida de las personas, de los seres humanos, cómo nos relacionamos con ella de alguna forma día a día. Y hoy me acompañan, dos amigos, un hermano más bien, y ya una amiga que es parte de Bloom. Y les voy a pedir que se presenten para que también podamos ya comenzar con esta conversación que sin duda va a estar súper interesante. Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Maca, ¿bien y tú? Bien también. Oye, feliz de acompañarlos en este nuevo capítulo hablando de música. A todos sin duda la música o las canciones de alguna forma nos han marcado nuestra vida, así que súper interesante el tema y sobre todo porque nos acompaña alguien que nos puede instruir un poco más a los que somos aficionados en la música. Sí, de todas maneras. Por ahí se encuentra Nicolás. Hola Nico. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Me presento igual, soy Nicolás Espinosa, soy hermano de Maca y también soy productor musical. Así que genial poder estar acá con ustedes hablando de un tema que para mí es fundamental en la vida, que es la música. Me apasiona mucho, así que ojalá poder compartir cosas que sean relevantes para toda la gente que nos está escuchando. Bacán. Sí, de todas maneras, esa es la idea. Y ya entrando en materia en esto que es la música, y me gustaría saber cómo ustedes también se han ido relacionando con la música, cómo nos ha ido marcando en las diferentes etapas de la vida, por qué es importante, ¿qué les parece esto a ustedes? Nada, la música en mi caso siempre estuvo desde muy chico en distintos contextos de mi vida. Siempre me gustaba mucho escuchar música desde chico, era como una actividad así de juego para mí. Eh, y ya después, más grande, como que la música empezó a tomar más fuerza. Empecé a aprender algunos instrumentos, piano, guitarra, empecé a tocar con amigos y ya como a los 18 años se transformó en algo totalmente contundente, muy, muy importante y hasta serio, que fue cuando decidí dedicarme a la música, estudiar producción musical. Y desde ahí hasta hace unos 10 años atrás hasta acá ha sido una carrera, ha sido una profesión, pero también ha sido una pasión. Entonces, desde muy chico ha sido algo que ha estado presente en mi vida, pero con los años ha ido volviéndose cada vez más protagónico y más presente. Uh-huh. Ha pasado de ser algo que yo disfrutaba simplemente escuchando, a algo que he tenido que estudiar, analizar, ver desde una perspectiva científica, matemática, hasta realizarla en estudio, en vivo. Así que en verdad que ha ido así como de menos a más en mi vida. Y bueno, eso afortunadamente me tiene como súper, súper apasionado. Y para ti, Fran, ¿cómo sientes que la música se ha hecho también parte de, no sé, de las diferentes etapas, como que esas típicas canciones que uno recuerda y uno dice, oh, y con esta canción me acuerdo de tal cosa? ¿Cómo impacta eso al final? Sí, encuentro súper interesante lo que decía el Nico de cómo algo que era tan cotidiano como la música, algo que parte como por un gusto simplemente, puede llegar a transformarse en tu pasión y después ir como profesionalizando también ese gusto. O sea, uno como que siempre parte algo y no sabe dónde puede terminar eso. O sea, imagínate, algo que quizás un día por un interés de aprender, no sé, a tocar un instrumento, después eso se convirtió en algo que hoy día él puede vivir de algo que le gusta. Yo creo que eso es bacán para los que nos estén escuchando. Si hay algo que les guste, pucha, me imagino que el camino para llegar a donde está hoy día, en este caso Nico, debe ser súper largo y con altos y bajos, pero no es imposible. Y yo creo que eso también es súper importante como destacarlo. Y en cuanto a lo que tú decías de un poco el poder, por así decirlo, que tiene la música, Sí. a mí me encanta cómo tiene esta magia Sí. de generar ambientes. O sea, cómo una canción puede marcar momentos así particulares. Sí. Puede ser algo muy trivial, ¿en qué sentido? En que está la típica canción como, no sé, de cumpleaños, de matrimonio, como que caracteriza momentos así muy típicos de nuestra vida,
pero también ya más lo personal, hay canciones que, no sé, pues te recuerdan cierta etapa de tu vida, ciertos momentos, Sí, o a ciertas personas. de Yo todas creo maneras. que ese como, no sé cómo llamarlo, pero ese poder que tiene la música es increíble. Sí, es como que yo siempre he pensado que como que uno tiene su propia banda sonora así como personal de vida. Que si uno hiciera como una película de cada uno, podrías como meter esas canciones que te fueron marcando desde chico, de acuerdo a cada generación, Sí. en el colegio, no sé, después más grande, en la etapa de estudios, etcétera. Como dices tú, Fran, y estoy súper de acuerdo, la música sin duda tiene un poder como para darle ese toque especial a la vida. A mí muchas veces me ha pasado que de repente voy caminando en la calle y por distintas razones ya voy súper apurada y se me ocurre ponerme los audífonos y poner música y te juro que cambia totalmente ese ambiente, los autos, la gente que va pasando, como que le da otro toque. No sé si a los que de repente están escuchando les ha pasado, pero de verdad como que te da otro matiz ese momento. Sí. Entonces, Como muy cinematográfico, sí. es como que te pones los audífonos y cambia, puede estar todo igual, Sí. ¿cachai? El mismo lugar, las mismas personas, pero al poner música le da una esencia, yo creo, que eso es súper importante. Sí, de todas maneras. Y bueno, como tú decías, la música va marcando como distintas etapas, de alguna forma, para las personas. Sí. Y de repente podríamos mencionar como, por ejemplo, la canción de Cumpleaños Feliz. Es una canción que, por lo general, al menos por donde yo he escuchado, también en películas o distintos contextos, es la misma, obviamente con distinto idioma, podríamos decir, pero es la misma melodía. ¿Y por qué se hace tan característica? O por ejemplo la marcha nupcial, que uno la escucha y al tiro uno se imagina un matrimonio. ¿Por qué, Nico, crees tú, quizás desde tu experiencia o desde lo que tú también ves desde lo técnico, por qué ciertas canciones o ciertas músicas van también como marcando parte de una identidad o de una escena en particular? ¿Cómo lo has podido ver tú también desde tu experiencia al hacer música? Sí, lo que pasa es que la música, es muy cierto lo que decía Fran, literalmente tiene un poder increíble en el ser humano, por decirlo de alguna forma, y ha tenido un poder increíble a lo largo de la historia. Si uno empieza a indagar en el periodo de la historia, a mí me tocó hacerlo en la universidad, te empezás a dar cuenta cómo la música ha estado siempre presente, y aquí viene un factor súper importante que tiene que ver con lo que la Maca me estaba planteando recién, que tiene que ver netamente con la cultura. La música se hace parte de una cultura y la música básicamente refleja una cultura. Entonces, de alguna manera, la música, al igual que también lo pudo haber sido algunos tallados en muros, pinturas, etcétera, es parte de un registro histórico y es parte de un registro de un momento. Entonces, si lo vemos de manera como grande, claro, logra sintetizar un momento de la historia de algún país, de algún continente, y también logra sintetizar un momento que está viviendo una persona. Por ejemplo, como lo que contaba Maca respecto de una situación súper cotidiana, o lo que puede pasar con la música en el cine, que es impresionante y un poco como el concepto para el músico cinematográfico, el que hace score, es que en definitiva, no sé, uno como persona que está viendo la película no tiene que darse cuenta de que la música está ahí, pero de alguna manera la música es parte de lo que está pasando, ¿cachai? Sí. Entonces es impresionante cómo la música afecta a todos nosotros, es muy fuerte. Es verdad. Oye, qué interesante eso que decía el Nico, y estaba pensando, no sé, ¿qué pensarán de nosotros en este contexto cuando escuchen la música de esta época? O sea, en el futuro, pienso, Sí. bueno, no sé, lo dejo ahí. Sí, obviamente, o sea, perdón, es que eso es lo que va a pasar, o sea, la gente de 50 años más va a decir como esta música era la música del 2020, como algo retro. Ahora hablamos de la música de los 60 como algo así nostálgico. Taquilla. Vintage, sí, Claro, ¿cachai? Y ahora piensa que lo que estamos haciendo como música hoy en el 2020, en 50, 60 años más, y tal vez menos,
la gente lo va a mirar como algo retro. Qué ¿Cachai? fuerte. Y de alguna manera va a marcar está marcando esta época. Todo lo que está sonando hoy en día como muy del 2020, 2019, 2018, particularmente en Occidente, no sé, por el trap, Ujú. distintas reversiones de algunos estilos que eran de los 80, 70, como en el área indie, ¿cachai? Todo eso en 40 años más va a ser visto como retro y va a Claro. marcar el 2020, el 2019, el 2018. Va a ser una década recordable a través de la música, ¿cachai? Entonces, eso es lo importante, esa es la importancia que tiene la música. Podéis acordarte de una época. Sí. Cuando se hacen estos como eventos de época, ¿cachai? O una fiesta de disfraces, por ejemplo, de los años, no sé, 60, ¿cachai? No basta solo con que tú llegues vestido de una cierta forma, sino que la fiesta tiene que tener sonando de fondo un tema, no sé, de Who o de Rolling Stones, ¿cachai? O alguna banda de los 60, ¿cachai? Entonces, Claro. es cuático, o sea, la música realmente te hace recordar momentos, situaciones, épocas, historia. Sí. Es muy fuerte. Sí, yo de hecho me ponía a pensar cuando estaba un poco también reflexionando acerca de este tema, y de alguna forma todo lleva música. Claro. No sé si ya, quizás no todo, pero gran parte de lo que nosotros, en los contextos en que nos relacionamos, está la música presente. Yo, por ejemplo, voy a un restaurante y de fondo hay música. Voy en el auto y estoy escuchando una radio que tiene música. Como decía el Nico, voy al cine y la película en gran parte de su trama, de su desarrollo, tiene a la banda sonora de fondo matizando los distintos momentos. En un cumpleaños, en una celebración. Entonces, efectivamente, muchas veces pasa como desapercibido, o sea, es como normal, parte de... Pero yo de repente me he puesto a pensar como, ¿qué pasaría si no o sea, más que si no existiera, quizás es como irse al extremo. Pero si uno hiciera el ejercicio de un día completo de absolutamente no escuchar nada de música, ¿qué pasaría? No, yo me muero. Pero yo he conocido gente que me lo ha dicho así. Yo no escucho música. Sí, yo igual le conozco gente que es así. Para mí ha sido fuerte igual. No puedo negarlo. No puedo negarlo. Porque de verdad que hay muy pocos momentos de mi día que no tienen música a ese nivel. Para algunos puede sonar exagerado, pero de verdad son ínfimos momentos. Almorzar a lo mejor, y si es que porque de repente almuerzo con música, el rato que estoy durmiendo, que ni siquiera porque de repente me quedo con el teléfono sonando. Y no sé. Y al baño. A lo mejor. Y ahora que Claro, estamos... ir al baño, sería. Ni O siquiera, porque también. de repente también yo... ¿Cachai? Entonces, para mí la música es tal vez un extremo, pero yo me acompaño con música todo el tiempo. Ahora, quería agregar un concepto, que es lo que estaba diciendo recién la Maca, esto de que la música es muy importante. Yo por algo me dedico a esto. Yo pienso que la música es un tremendo negocio. ¿Por qué? La mayoría de la gente va a decir, oye, nada que ver, sobre todo en nuestro contexto local chileno. Bueno, ahora yo creo que está cambiando un poco, pero hasta hace 5 años atrás era como dedicarte a la música, era como perder plata, qué sé yo. Hay una subconsciencia al respecto. Pero si lo pensáis bien, la música, como decía la Maca, está en todos lados. Sí, po. ¿Cachai? Te llaman para cobrar de alguna cosa, música. Musiquita de Estás en un fondo, aeropuerto. sí. Estás en un aeropuerto. Sí. Estás en aeropuerto sentado esperando algo, música. Vas en el avión, Música. te indican algo, música. No sé, en el taxi. Los comerciales. En todo hay música, en absolutamente todo. Estáis esperando la película y hay música. Qué fuerte. Estáis en la película y ponen música, qué sé yo. Quería hacer un cumpleaños, música. Hasta en un funeral, música. En todas Sí. partes, Wow. en todos los momentos del año hay música. Entonces, en verdad es algo que a excepción de algunas personas y es respetable, no escuchan música, pero la gran mayoría de las personas está acompañada por algo de música. Entonces, de repente deberíamos ser un poco más vivos algunos, ¿cachai? Y entender que efectivamente la música es un acompañamiento importante y por qué no dedicarse y crear contenidos musicales para que la gente tenga un pasar del día más bacán, no sé. Totalmente. Oye, hasta yo he escuchado que hay partos que tienen música.
imagínate. Sí, No me hace ¿verdad? nada. Ya ruido eso. a lo que hemos llegado. Mira, Sí. ¿viste? Oye, y otra cosa que me pasó también, creo que fue esta semana, que están repitiendo como los partidos de la selección chilena en la tele, Sí. Sí. que bueno, ya sabemos todos los resultados y qué sé yo, pero... Pero se eh, sufren igual. Claro. Cuando se dio algo también súper mítico, que durante, bueno, todo el proceso que duró la Copa América y qué sé yo, se fue haciendo como un símbolo de la selección el hecho de quedarse cantando el himno después de que terminaba como la cortina musical, no sé cómo decirlo. Y qué heavy también como que no solamente la música es un sonido, sino que también va acompañado de una emoción. Yo creo que además de lo que hablábamos, que es súper importante, cómo marca una historia, la época o una sociedad, también cómo va acompañada de esta emoción, porque al final yo creo que ahí todos estaban como súper con ese sentimiento nacionalista a flor de piel. Sí. Pero también la música une, la música toca distintas emociones, desde lo más cebolla, si se quiere decir, hasta, no sé, pues ritmos que tienen que ver más como con la fuerza, con la rabia, con la alegría. Sí. Entonces va como también tocando fibras del ser humano, y eso también es súper interesante. El tema del himno es digno de estudio, al menos en cuanto a Chile. Sí. No tengo noción de otros países que el himno tenga un símbolo tan como importante al punto de que la gran mayoría de los habitantes de la nación se lo sepa. Claro. Y igual es gracioso lo del himno, porque por ejemplo ha tenido distintas connotaciones. En el caso de lo que tú decís de la selección, se transformó en un concepto cultural. O sea, la cultura de la gente que va al estadio, ya sea en el Mundial, en la Copa América, en cualquier parte del mundo, el chileno sabe que aunque te cortan el himno, tienes que seguir cantándolo. Y los jugadores también lo saben. Y eso es algo que fue muy emocionante. Es un código. Y fue tan emocionante. Y es tan importante lo que estás diciendo, Fran. Porque hoy día, justamente, mira qué coincidencia. Estaba viendo un video de unos periodistas españoles que es de la época del 2014. Chile jugó con España en el Mundial y le ganó a España el 2014. La selección que diría... ¿Cómo olvidar ese partido? ¿Cómo olvidar ese partido? Y los periodistas españoles... se termina el partido y hacen un programa en vivo donde empiezan a comentar el partido en caliente. Y uno de los periodistas decía, nos ganaron el partido desde el himno. Sí. ¿Cachai? Porque decían, eso juega, decía. Cómo los chilenos cantaron el himno era para que se te pararan los pelos, para que se te pusiera la piel de gallina, decía. Y eso cuenta en un partido de fútbol. Entonces, es cuático como eso que se dio... que se viene dando mucho tiempo. No sé por qué cortan el himno chileno, probablemente es muy largo en comparación con los demás, pero la gente sabe que el himno se tiene que terminar y es algo muy simbólico, es casi un grito de guerra. Pero también el himno ha tomado una connotación media cómica, que tiene que ver como con estas situaciones que han pasado en los últimos meses y años, de cantar el himno en ciertas situaciones. Por ejemplo, hace casi un año se cantó el himno en muchas partes de Chile cuando fue el eclipse, no sé si se acuerdan. ¿Qué tiene que ver todos el eclipse con el himno? Y claro, nadie entiende qué tiene que ver, pero es una cuestión muy graciosa y todos como que le echan la culpa a que la gente cantó el himno en ese momento y por eso después vino todo lo que pasó ya sea en Chile y en el mundo. Sí. Entonces, wow, somos yeta. Claro, es como que fuéramos yeta por cantar el himno, ¿cachai? Pero en alguna medida algo musical se hace propio de una emoción, de un país, de una cultura. Sí. Y esa cuestión marca para toda la vida, ¿cachai? Entonces eso igual es súper significativo. Sí. Yo tenía una duda, quizás ahí, Nico, tú nos puedes aclarar. A gran parte de las personas les gusta la música, sea cual sea el género, digamos. Sí. Pero no sé si todos somos capaces de poder, no sé, pues acercarnos un poco más a la música en el sentido de tocar un instrumento, de cantar, de dedicarnos a la música. No sé si tiene que ver... ¿Se nace con talento? ¿Se trabaja? Quizás hay muchos que nos están escuchando y que tienen ganas de dedicarse a la música, pero quizás dicen, bueno, yo no sirvo para esto, me gusta, pero no sé, ahí quizás guiarlos un poco. Sí, buenísima pregunta en verdad. Y pregunta que quiero decir desde ya, no tiene una respuesta definitiva. Pero yo te voy a responder desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he visto. Yo siempre digo que alguien que tenga funciones motoras
relativamente regulares, por no decir normales, puede perfectamente aprender cualquier instrumento. Inclusive podría hasta llegar a cantar medianamente bien. Ahora, hay un factor que no es tan tangible, por decirlo así, que tiene que ver tal vez como con algo más espiritual, que tiene que ver con una sensibilidad en relación a la música. Hay personas que son más sensibles a la música. Hay personas que pueden entender más rápido la música, desde una sensibilidad íntima, personal, y eso hace que puedan descifrar parámetros musicales de manera mucho más rápida que otras personas, ¿ya? Esas son las personas que generalmente terminan tocando un instrumento un poco mejor, o dedicándose a la música o haciendo música a un nivel tal vez un poco más desarrollado. Pero si se trata como de habilidades, o sea, siendo súper franco y súper transparente, yo nunca he sido una persona hábil. Las personas que me conocen lo saben. No tengo hiperhabilidades manuales ni motoras. Ponte tú, llevándolo a otro aspecto de la vida, el deporte para mí siempre ha sido como algo muy nefasto. Entonces cualquiera podría decir como que relacionando eso, mi capacidad de habilidad, en realidad yo no podría a lo mejor tocar tan bien un instrumento. No es que lo toque tan bien tampoco, pero he logrado llegar a un nivel de ejecución profesional con mucho esfuerzo, ¿cachai? Entonces yo siento que soy un ejemplo de alguien que a lo mejor no tenía habilidades y pudo aprender un instrumento y ejecutarlo medianamente bien a un nivel profesional. Entonces, en realidad no tiene que ver como con algo místico, mágico, de que alguien nace como con un toque, ¿cachai?, de música. Sí creo que tiene que ver más como con una inclinación, ¿cachai? Sí. Hay gente que tiene una inclinación a la música, un interés, una sensibilidad que le permite como decir, ah, mira, la tecla del piano tiene tal forma y si la aprieto así genera más emoción que si la aprieto así, ¿cachai? Y como que ese tipo de detalles hay personas que lo logran descifrar mucho más rápido y desarrollarlo de una manera mucho más profunda. Entonces ahí, claro, hay personas que tienen más sensibilidad. Esa es la palabra correcta. Pero habilidad, en verdad, si una persona tiene una capacidad motora para caminar medianamente bien, agarrar un vaso, ponerlo en una mesa, qué sé yo, habilidades motoras básicas, en verdad podría perfectamente tocar un instrumento, incluso cantar. Mucha gente dice que no tengo buen oído. Es que de repente no se trata tanto del oído, sino que se trata de un músculo que son las cuerdas vocales que tú tienes que desarrollar. Claro. ¿Cachai? Ahora, obviamente, como en todas las cosas de la vida, en los deportes mismos, hay gente que, no sé, tiene esta capacidad de, por ejemplo, agarrar una pelota de fútbol, empezar a dominar, pasarse a 3 jugadores y pegarle al arco y meter un gol como si nada. Más facilidad. ¿Quién sabe? Sí, ¿quién sabe por qué se da eso? Pero hay otras personas, y ojo, de fuente muy cercana lo sé, Arturo Vidal es un caso. Y vamos a pasarnos en 15 segundos a otro tema, pero es para un poco responder la pregunta. Yo conozco así de cerca a una persona que hizo cadetes con Arturo Vidal y me confirmó esto. Arturo Vidal en cadetes era un pésimo jugador. Buah. Era un pésimo jugador. El tipo lo que tenía era lo mismo que tiene ahora, perso. Qué heavy. Una perso terrible, terrible. Y un corazón y un aguante para jugar y correr toda la cancha. Pero el tipo no tenía nada en los pies. Nada mágico. Un Ronaldinho, un Valdivia, incluso un Alexis Sánchez agarra la pelota y como que tuviera una cuestión pegada en la zapatilla con la pelota que no se la quitan nunca. Vidal no era ese tipo de jugador. Vidal era un gallo así muy, muy, muy deficiente. Pero el tipo le metió, se sacó buen físico, iba mucho al gimnasio, qué sé yo, empezó a trabajar, y hoy día muchos lo llaman el mejor jugador de la historia del fútbol chileno. Entonces Vidal es un caso de una persona que no tenía esa habilidad mágica, ¿cachai?, de futbolista, y con puro esfuerzo y pura personalidad logró algo. Bueno, lo mismo puede pasar en la música. Pasa también que hay mucha gente que tiene esa habilidad natural de la música, pero no tiene esa personalidad, por ejemplo, que tiene Vidal. Sí. Entonces son tímidos, son inseguros, y nunca se lanzan a tocar un instrumento, siendo que podrían hacerlo bien. Y otra gente, en este caso como yo, que a lo mejor no tengo una habilidad natural tan desarrollada, pero con personalidad, con confianza, me fui acercando, me fui aproximando a algunos instrumentos y me di cuenta que podía generar ciertas emociones con ellos, y así empecé a agarrar confianza y
logré un nivel medianamente profesional. Entonces, en verdad, tiene que ver con dos cosas. Uno, con sensibilidad y otra, con perseverancia y con confianza. O sea, si tú... Mucha gente me dice como, agarro el ukelele, agarro la guitarra, ¿cachai? Y claro, tocan 3 minutos. Sobre todo, hoy en día pasa mucho eso, que la frustración es muy rápida. Y lo sueltan al tiro. Eso. ¿Cachai? Sí. Con el ukelele. ahí está guardado. ¿Cachai? Entonces, Claro. a lo mejor te faltó haberte aguantado un poquito más y haber estado 1 hora más y de repente le sacáis un sonido. Yo me acuerdo cuando chico, cuando partí aprendiendo guitarra, me demoré, yo creo, de verdad, 1 mes en hacer sonar más o menos un acorde. 1 mes. Claro. Hoy día, no quiero entrar a hablar de otros temas, pero tal vez un cabro que tiene 13 años hoy día, no, chao. Está 5 minutos, intenta, no le sale el acorde, como no le salió a la primera, lo deja. Entonces de repente tiene que ver también con una cuestión de constancia, ¿cachai? De realmente si te gusta el piano, si te gusta la guitarra, si te gusta la batería, date un tiempo razonable en tu día para poder practicar el instrumento. Y se van a dar cuenta todo el mundo que, insisto, teniendo habilidades motoras básicas normales, cualquiera puede tocar un instrumento y hacerlo medianamente bien. Hay esperanza. Ah, claro, Sí, totalmente. se puede. Oye, qué bueno eso del factor dedicación y Sí. práctica, porque al final sí o sí va a dar resultados, o sea, a la larga, que importante Sí. igual destacarlo. Sí, totalmente. Totalmente. Y un poco yendo también a ese tema, y ya quizás también para ir cerrando lo que hemos ido conversando, también ha habido como una fiebre del como el home studio en casa de muchos músicos o artistas y productores. Efectivamente quizás responde al avance tecnológico, pero además también hay muchos más artistas que emergen a partir de este nicho, como desde mi casa con un computador, una guitarra, mi voz y ya. Saqué un EP, por ejemplo, y ya tengo un disco y millones de personas lo escuchan y me hago conocido. Entonces, también, ¿por qué crees tú, Nico, también desde tu experiencia, por qué se da este fenómeno que hoy en día es tan fácil hacer música, entre comillas podemos decir fácil, quizás mucho más fácil que no sé, muchos años atrás, en donde de repente la voz era natural, literalmente natural, sin ningún arreglo, el cantante o tenía el talento o no. Entonces, ¿por qué se da un poco esta como fiebre, podríamos decir, de que nazcan tantos artistas, obviamente jóvenes, principalmente, y esto también del home studio, de hacer música tan como a la mano? Y que ojo, como que me da la impresión de que antes era demasiado importante o era casi vital tener un sello discográfico detrás para poder dedicarte a la música. Hoy día no sé qué tanto. Claro, sí, pues verdad. Uf, me tocáis la fibra, pero sí de una manera fuertísima porque el tema home studio para mí es una maravilla. Yo le estoy hablando ahora desde mi home studio. Yo soy muy partidario de los home studio, pero hay una letra chica ahí. Y bueno, vamos a ir primero con el tema de por qué. ¿Por qué existe este boom? Ahora, yo quiero partir diciendo que el tema de los home studios no es solo en el mundo amateur. Hoy día, Ariana Grande, Justin Bieber tal vez, artistas gigantescos, muchos de ellos parten la producción de sus álbums en un home studio. ¿Cachai? Muchos de ellos, Lady Gaga hace sus álbums en una especie de home studio que arman en la van del tour. O sea, la comadre toca un show en X ciudad, se acaba el show, va a la van que tienen afuera del estadio y sigue grabando su álbum. Álbum que va a lanzar después de esa gira. ¿Cachai? Entonces, el tema de home studio no es un asunto netamente del mundo amateur, sino que en el mundo profesional el home studio se ocupa, y muchísimo, ¿ya? Primero que todo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la industria de la música cambió, la industria de las comunicaciones cambió. Esto no es algo que solo pasa con la música, pasa con el video, con el cine, con la tele. Ni hablar hoy día de las comunicaciones, hoy, en esta época, en este año que estamos viviendo. O sea, cuántas cosas nosotros mismos se hacen desde casa. Claro. Ha cambiado la cultura artística, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasó? Bueno, la tecnología avanzó sin duda, Sí, sí. de una manera impresionante. En cuanto a la música, se empezó a desarrollar una serie de elementos virtuales para recrear instrumentos que son cada día más maravillosos y más fieles a lo que realmente se hacía en los estudios gigantes que habían antes. Hoy día quedan estudios, sí, pero la competencia del home studio ha ido subiendo porque efectivamente la tecnología ha permitido que así sea. De alguna manera también el estudio era un elemento como de estándar de alta calidad de música, y por lo mismo solo ciertos personajes podían llegar a un estudio, y muchos músicos tal vez que no tenían los recursos para pagar un estudio o como bien decía la Fran, no tenían un sello detrás. Sí, pues. Básicamente no tenían la posibilidad. ¿Cuántos buenos artistas quedaron en el camino por no tener o suerte o plata? Qué heavy. ¿Cachai? Eso es muy potente, si lo pensamos bien. Hoy en día, tú puedes comprar una laptop de mediana buena calidad, una interfaz de audio, un micrófono y lanzarte a hacer música. Sobre todo en el mundo de la electrónica, hay muchos productores de electrónica que no necesitan más que audífonos y una laptop y hacen sonar increíblemente bien la música. Entonces, uno de los principales factores es que efectivamente la tecnología se desarrolló en 40 años de una manera increíble. No quiero ni pensar en 20 años más, va a ser una locura. ¿Dónde estaremos? Pero también. Pero eso ha ayudado mucho y yo lo he vivido en carne, o sea, yo la verdad que si no hubiera nacido en esta época no sé cómo habría sido mi suerte en el mundo de la producción musical. Lo digo así abiertamente porque tal vez no habría tenido la chance ni la suerte de tener un sello o de tener un contacto para llegar a un estudio grande y ser productor de algún artista. Obviamente mi sueño es algún día poder también tener una casa grande donde tenga miles de piezas para grabar como un estudio y todo. Pero la verdad que el haber tenido la chance de acceder a estos elementos tecnológicos como resumidos, donde básicamente tengo un estudio de grabación en un par de cosas, para mí ha sido una bendición, ha sido una puerta para hacer música a un súper buen nivel, estando en una pieza de 3x4, ¿cachai? Entonces, la verdad que hoy en día la tecnología ha avanzado de tal manera que, por ejemplo, yo te estoy hablando desde un micrófono que creó una marca X, que básicamente yo grabo en este micrófono, entro a mi computador y en mi computador tengo 25 emulaciones de micrófonos distintos, de súper buena calidad. Sí. O sea, en un micrófono tengo 25 más, básicamente. ¿Cachai? Y yo escojo, después de haber grabado, cómo quiero que suene este micrófono. Claro. ¿Cachai? Claro. Eso está pasando hoy en día. Y uno diría, pero eso es para los rotitos, para los amateurs. Mentira. Este tipo de micrófonos lo están usando productores de súper buen nivel. Incluso el mismo productor, creo que fue de Lady Gaga, me llegó un newsletter que decía como que Lady Gaga había grabado con uno de estos micrófonos, y en verdad es obvio, porque en el fondo yo grabo con este micrófono y si no me gustó cómo sonaba, lo puedo cambiar con un clic, ¿cachai? Eso pasa también con los instrumentos. Antes tú tenías 4 pistas para grabar. O sea, o tocáis bien o tocáis bien. O te aprendís la canción o te aprendís la canción y la grabáis de que partió a que terminó bien. Claro. Cortar la cinta era muy complicado. Se hacían algunos experimentos, pero era muy difícil. O sea, a mí me lo dijo un profe mío que es director musical de Joe Vasconcelos, un músico pero gigante. Y nos decía, antes tú la única opción que tenías era tocar bien. igual fue un poco deprimente lo que nos quiso decir. Claro. Pero de alguna manera, claro, o sea, hoy día a mí me pasa, ¿para qué me voy a hacer el que no? Yo grabo una guitarra, grabo el coro, paro, descanso y después grabo el puente, ¿cachai? Antes no podía hacer eso. Entonces, obviamente que la tecnología te da ciertas posibilidades, pero también, si uno se aprovecha de ella, te puede convertir en un músico no tan bueno, ¿cachai? Uh-huh. Ahí cada uno tiene que ver dónde le aprieta el zapato y tratar, al menos yo lo hago, y lo digo súper sinceramente, trato de pulirme de igual forma,
trato de desarrollarme como músico, cosa que si yo tengo que replicar eso mismo que grabé en estudio en vivo, suene lo más parecido posible. Que la tecnología ayude, que la tecnología facilite cosas, facilite procesos, pero que tampoco entorpezca el lado humano que tenían las grabaciones. Y eso es lo otro que pasa. Uno dice, entonces antes tocaban perfecto. No, po, no tocaban perfecto. Y si tú te pones a analizar la matemática de las grabaciones de los 60, vas a encontrar caleta de pifia, ¿cachai? Entonces después cuando tú vas a una grabación del 2020, la escuchas, está pero así brillante, perfecta, pero porque le metiste mano. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en muchas grabaciones que me lo permiten? Me equivoco y digo, ¿sabes qué? Voy a dejar esa equivocación porque esa equivocación le da humanidad, ¿cachai? Y hace que se sienta un poco menos, por decirlo así, robótico, ¿cachai? Y un poquito más como era antes la música, con pifia, ¿cachai? Sí, en el fondo el factor pifia también le da un calorcito a lo que estáis escuchando. Un toque humano. Sí, un toque humano, que al final la gente busca eso. Yo me he dado cuenta, yo he experimentado, yo he visto el contraste entre por ejemplo, un track de batería perfecto, sin ninguna pifia, y un track de batería con un par de detalles humanos. Y la mayoría de las personas siempre se queda con el que tenía un poquito de pifia. Porque en el fondo esa es la realidad, ¿cachai? Lo otro es una fantasía nomás, ¿cachai? En cambio, la realidad de muchos músicos espectaculares es que tocan tan perfecto como la máquina, ¿cachai? Sí, pues. Pero habemos muchos otros músicos que no tocamos perfecto. Y aún así la gente lo disfruta. Y lo disfrutaba también en los 60, en los 70, donde no había máquinas para cuantizar y no había máquinas para hacer que todo sonara perfecto. Entonces, la tecnología, los home studios, es algo positivo, sí. Yo lo he disfrutado. Yo disfruto cada vez que sale un nuevo sonido, por ejemplo, de piano, los pianos están sonando cada vez más realistas. Me encanta adquirir ese tipo de productos, pero trato siempre de que sea honesto con cómo yo realmente soy como músico, ¿cachai? Cosa que no sea una fantasía mentirosa que la gente escuche y que en el fondo se pierda eso que había en las grabaciones antiguas de ese corte humano, ese corte como de calor que tenían las grabaciones. Así que la fiebre de los home studios es algo hermoso, Sí. pero hay que saber usarlo. Sí, yo creo que como cada instrumento o cada como avance que uno pueda tener tecnológico, obviamente usándolo de buena forma, sin duda va a generar como buenos frutos. Podríamos seguir hablando, pero así eternamente de este tema. Pero ya vamos a ir cerrando. Gracias, chiquillos, por acompañarnos hoy día en este tema sin duda súper interesante, que día a día lo podemos ir descubriendo y lo vivimos efectivamente. Y bueno, no sé si tienen algo más que agregar así para cerrar. Yo creo que para los que nos estén escuchando y quieran también conocer más del home studio que tiene el Nico, quizás clases ahí particulares de lo que hablábamos de algún instrumento, aprender a cantar, no sé, Nico, Claro. si nos puedes dar ahí tu contacto. Sí, yo tengo una marca de música que se llama The Cave Studios, La Cueva Studios. Estoy en Instagram como The Cave Studs. Tal vez en la descripción después ustedes pueden poner ahí el nombre para que no sea tan enredado. Cualquier cosa que quieran hacer con la música, sobre todo en cuanto a cómo se hace música hoy en día desde un computador, si quieren producir una canción también, si quieren aprender un instrumento, estoy absolutamente disponible. Es cosa de que manden ahí un DM y conversamos y vemos cómo puedo ayudarlos. Súper. Muchas gracias de nuevo a los dos por compartir este espacio. Gracias también a todos nuestros amigos que ya nos vienen acompañando también de otros episodios anteriores. Atentos también al que viene, va a estar muy interesante. Y también les queremos recordar, aprovechando que estamos aquí hablando de música, que escuchen también nuestra playlist del mes, que pueden encontrar en nuestra página web bloom.cl, y también la pueden encontrar obviamente en Spotify disponible. Así que eso es, un abrazo a cada uno. Que estén muy bien y a escuchar música, a escuchar más música. Eso. Un abrazo. Que estén bien. Bacán. Chao. Gracias. Chao. Chao.